Formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor de la vida, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento de vida, a este momento de salvación, donde participamos de este misterio pascual de Cristo. Hoy celebrando la memoria de San Juan Bosco, presbítero, nacido en Castelnuovo, diócesis de Turín, en el año 1815. Después de una niñez dura, fue ordenado sacerdote y en la ciudad de Turín se dedicó esforzadamente a la formación de adolescentes. Fundó la Sociedad Salesiana y, con la ayuda de Santa María Domenica Mozzarella, el Instituto de Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oficios a las jóvenes e instruirlas también en la vida cristiana. Lleno de virtudes y méritos, murió en un día como hoy en la misma ciudad de Turín, en Italia, en 1888. Oramos por todos los seguidores de este camino, en particular por los salesianos y su obra. Oramos también por el cumpleaños de Coraida Millán, de Giovanni Ostia, por la salud del padre Aristides Rodríguez y familia, Seidi Sánchez, Leida Mercedes Contreras, Karina Sánchez, Carmelita Hernández, Dorindiana Rodríguez Zamudio, Leticia Serracín, Gilbertito Serrano Camaño, Denia Ivette Rodríguez, Carmen Carrizo de Esquivel, Manuel Salvador Hernández, por la bebé Ana Fiorella y sus padres, y también por Alexis Araúz. Por los hermanos difuntos, Margarita Serrano Piti, quinto día, Esmeralda Rodríguez de Marín, noveno día, Viodelda Francesi de Montes, cumpliría 76 años, Eric Alexander Sánchez. Para vivir este momento de don de Dios, reconozcamos que hemos fallado muchas veces, pero sobre todo que hoy se nos llama a seguir el camino que Cristo nos da, el de su palabra. Por las veces que no hemos seguido tu palabra, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por las veces que no hemos permitido que acreciente nuestra fe, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por las veces que no anhelamos tener la fe de Jesús, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Amén. Oremos.
Oh Dios, que has suscitado en San Juan Bosco, presbítero, un padre y un maestro para los jóvenes, concédenos que, encendidos en su mismo fuego de amor, podamos ganar personas para ti y solo a ti servirte. Por Jesucristo, tu Hijo y Reina, contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos el pan de la palabra. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando a decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tus dominios. Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Berseba, murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Araúna, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues, a mí y no a los míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor,
nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque estas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder de hacer signos? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos en su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, limpiándoles e imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario, podemos detenernos y descubrir que toda la vida está plagada de signos de Dios. Toda la vida está llena de milagros. De hecho, cada una de nuestras vidas es un milagro portentoso, es una maravilla del amor de Dios. Y hoy, al celebrar esta memoria de San Juan Bosco, quien trabajó fuertemente porque el milagro se diera en la juventud, es decir, que el amor de Dios
que es el mayor milagro, tocar a los jóvenes y estos se sintieran amados, se experimentaran con un propósito en la vida. De ahí porque él tuvo una fe creativa donde intenta hacer miles de formas de trabajo para que los jóvenes desarrollaran, para que los jóvenes encontraran un camino de realización humana, pero también divina. Hoy por hoy nosotros nos quedamos a veces con el personaje, mirándolo como un personaje milagroso ahora, pero olvidamos el trabajo, el esfuerzo, la lucha que llevó. Entregó su vida, trabajó con sus manos, consiguió donaciones para poder realizar la obra. Este personaje hoy nos invita a tener esa misma fe creativa y ver cómo podemos llegar a la juventud, porque igual que ayer, los jóvenes están en grave peligro, el peligro del error, que nosotros llamamos pecado, el peligro de salirse de la senda de la verdad. Nosotros estamos acostumbrados a ver el pecado desde una percepción de mancha, desobediencia, algo que llama a la culpa y al castigo. Esto heredado mucho de la mentalidad greco-romana. Sin embargo, en la visión del pueblo de Jesús y de la misma Biblia, el pecado es mucho más profundo, porque el pecado es el error de abandonar la verdad. No es algo que se me pega, no es algo que yo llevo pues y lo puedo llevar allí, pero sigo la vida. No, el pecado es algo, es un movimiento que hago de pensamientos, de sentimientos y de acciones que me apartan del amor, de la senda del amor. Y por lo tanto, si me aparta de la senda del amor, nos lleva o me lleva a la muerte, al desamor. De ahí porque hoy decimos: perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, que nos apartemos tanto de tu senda de amor. Perdona que no hagamos caso a Jesús, que continuamente nos invita a amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Y entonces en las lecturas encontramos una palabra precisamente de amor que quiere llevarnos a encontrarnos, a descubrir por dónde estamos. Estamos en el camino de la verdad, es camino de amor, es camino de frutos de amor, o estamos en el camino del error, que son frutos de la carne, frutos de sufrimiento. ¿Dónde estamos realmente? Y al descubrir dónde estamos, poder con su fuerza seguir hacia la verdad, volver al camino, porque el camino que Jesús también es la verdad y también es la vida. Apartarnos de esa línea, de ese camino de Jesús, no es solo apartarme del camino, es apartarme de la verdad y es apartarme de la vida, porque caigo en el desamor. Hoy, con el segundo libro de Samuel, capítulo 24, 2 en adelante, encontramos que el rey David le dio a Joab y a los jefes del ejército una orden: que recorrieran todas las tribus y contaran la población para saber cuántos efectivos tenía para la guerra, cuántos podían ser soldados. Y miren que se leyó, Joab hace esto
trae el resultado, 800.000 hombres aptos para la guerra en Israel y 500.000 en Judá. Pero dice el texto, pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo. ¿Por qué? ¿Qué tenía de malo haber hecho un censo? ¿Por qué le remuerde la conciencia? Es que David manda hacer al censo, sí, para saber cuántos efectivos tiene para la guerra. Y aquí lo que está descubriendo es que David está poniendo la confianza del triunfo en los efectivos que tiene y no en Yahvé. Él ha aprendido desde jovencito que ganar no depende de cuánto sea de grande el ejército, sino pelear con el aliado más grande, que es Dios. Y la muestra fue David y Goliat, un gran ejército filisteo, un joven que es capaz de vencer al ejército venciendo a Goliat. Él ahora le remuerde, ¿por qué? Porque dejar de confiar en Dios para confiar en la fuerza humana es apartarme de la verdad. Totalmente, es caer en el error. Y por eso se arrepiente. Y dice, bueno, he hecho mal. Y Dios le manda a decir, mira, te voy a presentar 3 castigos. Ya nosotros sabemos que lo que llamamos castigo son consecuencias de nuestros actos, de los demás o de la naturaleza. 3 castigos. ¿Qué prefieres? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo, perseguido de tus enemigos, 3 días de peste en tus dominios. Y dice, estoy en problemas, dice David, pero prefiero caer en manos de Dios, que es Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Miren lo que dice él, lo que él dice. Los castigos son: uno, que es dedicado a toda la gente, hambre en el territorio. El segundo es dedicado a él, 3 meses huyendo él de sus enemigos. Y el tercero, 3 días de peste del pueblo. ¿Y qué escogió él? Escogió peste para el pueblo. No está pensando en los demás, está pensando en sí, en salvar su pellejo. Y miren, dice, escojo de la peste. Y efectivamente todo, dice, era la época de la cosecha del trigo. La peste vino sobre Israel desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Berseba murieron 70.000 hombres, sin contar las mujeres, claro, ¿no? Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya. Aquí es uno de los momentos en que se hace diferente al ángel del Señor de Dios, porque se identificaba a Dios con el ángel del Señor. Ahora dice, el ángel del Señor ha matado, ha echado la peste, y ahora cuando va hacia Jerusalén, Dios le dice: retira tu mano. Y en ese momento pues todo se calmó. Entonces miren, el rey David, angustiado por el exterminio que él eligió para su pueblo, oró así: soy yo, Señor, el que me he equivocado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Aquí hay una conversión. Aquí hay una conversión
él primero para salvarse el pellejo diciendo la peste para el pueblo. Cuando ve morir a la gente dice, es que no eran ellos los culpables, soy yo. Fui yo el que me aparté de la verdad. Pero es que eso pasa en la vida diaria. Cuando un esposo, una esposa, un padre, un hijo, un presbítero, un diácono, un obispo se aparta de la verdad y entra en el error, es decir, entra en el desamor, causa la muerte no solo suya, sino de mucha gente. Lo que toca lo va convirtiendo en muerte, va matando a los hijos, a la familia, con el mismo desamor. David reflexionó, no son ellos los culpables, soy yo el que me he apartado de la verdad. Y entonces dice, castígame pues a mí y a los míos. Es decir, la consecuencia de lo que yo he hecho no debe caer sobre los demás, es sobre mí que debo yo asumir mi responsabilidad. Y ahí termina el texto, pero una gran enseñanza para hoy, el asumir con valentía y a la vez con humildad cuando me he apartado del camino del amor, cuando me he apartado del camino de Dios, del camino de Jesús, que es a la vez la verdad y la vida. Y en el Evangelio de Marcos encontramos precisamente cuando Jesús, en compañía de los discípulos, va a su tierra. Evidentemente que va a Nazaret. Va a Nazaret y llega el sábado y él empieza a enseñar. Evidentemente tenía algunos de los jefes de la sinagoga que lo conocían y le permiten a él enseñar, porque él no podía enseñar. Él no es hijo de rabí. En el mundo de Jesús se heredan las profesiones. Por lo tanto, Jesús, si es carpintero, pues si José era carpintero, Jesús tenía que ser carpintero. De hecho, aquí lo menciona como carpintero, no como rabí. Y la gran admiración es, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿No es el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas, Simón? ¿No son sus hermanas las que viven entre nosotros, están aquí? Este es un hombre de una familia. Es un hombre de una familia que todos conocemos. Conocemos sus hermanos y sus hermanas, dice. Y estaban desconcertados porque, dice, todos quedaban diciendo, este no es el hijo, es el carpintero. Este no es el carpintero. A él no lo veían como un rabí. Los de su pueblo no lo ven como Mesías, como un ungido, como un rey. Si lo vimos creciendo, haciendo cosas con madera y con piedra, ¿cómo que es rey? Porque al hablar de Mesías, está hablando de rey, el ungido. Entonces no entendían. Y claro, no creían en él, porque supuestamente lo conocían. Entonces eso dice, todos honran a un profeta. Y aquí viene algo también nuevo. Jesús no se identifica como rey, no se identifica como rabí, se identifica como profeta. Dice, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Es decir, los de su misma casa no le creían a Jesús. En otro texto veremos que los de su casa fueron a buscarlo porque creían que estaba loco, que había perdido la razón. Los de su casa, su familia. Y no pudo, ahí está el detalle final, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? Dice, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. O sea que hay curación de enfermos que no son milagros, por así decirlo. Hay curaciones de enfermos hoy también con los médicos. Y aunque uno puede verlo de forma milagrosa, no es el estilo de milagro que Jesús está hablando. ¿Por qué razón? ¿Por qué no pudo hacer milagro? Porque la gente no tenía fe.
porque la base del milagro es la fe. No es algo mágico. Nosotros hemos entendido que Jesús hacía milagros como si fuera un mago, de pronto que hacía cosas con la mano. No, es que los milagros de Jesús, los signos de Jesús dependen de la fe de la persona. Por eso Él asombra cuando alguien tiene mucha fe, porque es la fe la que abre la vida al milagro. Y hoy la fe creativa, una fe nueva, es la que permitirá que haya pues un milagro cada día o miles de milagros en nuestras vidas. El milagro de el compartir, el milagro de no juzgar, el milagro de amar, el milagro de perdonar, el milagro de mirar con ternura, el milagro de escuchar, el milagro de mirar, descubriendo a Dios mismo en el otro. Esos son los milagros que hoy se requieren vivir. Reconocer a Jesús en el otro, reconociéndolo primero en mí. Si este milagro no se da, nada cambiará. Seguiremos jugando vivos, seguiremos aprovechando de los demás, seguiremos odiando, resentidos, porque no hemos permitido que la acción del Espíritu Santo actúe en nosotros. Que hoy pues dejemos que ese espíritu de amor nos trascienda, nos transforme, nos empuje, nos guíe para vivir una vida milagrosa, para que cada momento se vuelva un instante santo donde puedo ver el amor de Dios, puedo asumir ese amor y puedo dar a los demás ese mismo amor como Él me ha amado. Que así sea. Amén. Respondamos a esta palabra con la oración de los fieles y digamos: Señor Jesús, enséñanos a amar como tú. Por la Iglesia, pueblo que pertenece a Dios, para que siempre sea una comunidad al servicio humilde del Evangelio y de la humanidad entera. Oremos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a amar como tú. Por el Papa Francisco, que siempre esté lleno del Espíritu Santo, para que, como el profeta lo hizo con el rey David, pueda discernir el bien denunciando con coraje el mal y dirigir los pasos de la Iglesia y de cada hombre hacia lo que es verdadero, justo y bueno. Oremos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a amar como tú. Por los pueblos golpeados por desastres naturales, terremotos e inundaciones, que como la confianza del pueblo de Israel, la suya en Dios sea fuerte y no les falten la sensibilidad y la movilización concreta de la comunidad internacional. Oremos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a amar como tú. Por todos nosotros, para que aprendamos a mirar a los que viven a nuestro alrededor con ojos nuevos, capaces de maravillarse sin quedarse en la superficialidad. Oremos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a amar como tú. Por los sacerdotes, los diáconos, los catequistas y los educadores que guían las almas en el camino espiritual, que sean intérpretes de la voluntad de Dios y sepan vivir cada una de sus relaciones en el respeto de la libertad de quien les abre el corazón. Oremos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a amar como tú. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
junto al pan y el vino, presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y compasión en nosotros y nos lleve al camino de la verdad. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que juntos y alegres celebramos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Juan Bosco, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón y el camino del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Bosco, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor. Santo, santo eres mi Dios. Tu grandeza llenará, Señor, el inmenso firmamento hoy y por siempre. Hosana, cantemos sin cesar. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo
y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo santo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Margarita Serrano Pití, Esmeralda Rodríguez de Marín, Viodelda Francesi de Montes, Eric Alexander Sánchez. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos una gran noticia. Dios quiere llevarnos al camino de la verdad, que es el camino de la vida, que es Jesús. Solo en su amor seremos capaces de transformar la Iglesia y el mundo hacia la sinodalidad, juntos con Cristo, sabiéndonos su cuerpo santo. Oremos. Padre nuestro que estás
en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestros errores, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, nos damos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús resucitado. Él quita el pecado del mundo, el que nos llama a seguir su camino de amor, de vida y salvación. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán.
Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán. Como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. Oración por el sínodo de la sinodalidad. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas Tú nuevas que suscitas lenguas nuevas. y pones en los labios palabras de vida. Pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo. Hermosa pero muda. Hermosa pero muda. Con mucho pasado y poco futuro. Con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro. Ven en medio nuestro. Para que en la experiencia sinodal. Para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto. no nos dejemos abrumar por el desencanto. No diluyamos la profecía. No diluyamos la profecía. No terminemos por reducirlo todo. Terminemos por reducirlo a todo. discusiones estériles. A discusiones estériles. Ven Espíritu de amor. Ven Espíritu de amor. Dispón nuestros corazones a la escucha. Dispón nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad. Ven Espíritu de santidad. Renueva al santo pueblo de Dios. Renueva al santo pueblo de Dios. Ven Espíritu creador. Ven Espíritu creador. Renueva la faz de la tierra. Renueva la faz de la tierra. Amén. Amén. Oremos. Fortalecidos con el alimento santo, te rogamos, Dios Todopoderoso, que siguiendo siempre el ejemplo de San Juan Bosco, nos conceda servirte con entrega constante en los hermanos y hermanas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a volver al camino de la verdad, que Jesús mismo, en su amor y su paz, pues en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan buena tarde. Igualmente, Padre. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.